Bueno, gente, bendiciones, buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de la hora y el día y de dónde nos está viendo. Estamos aquí de nuevo en el podcast de TRB International Apostolic Center y estoy aquí con mi amigo, evangelista Samuel Montalvo desde el área sur de Puerto Rico, que ya habíamos comenzado a hablar de la importancia del evangelismo y el rol del evangelista, pero había mucho más que discutir, Samuel, así que nos quedamos ahí pendientes para seguir. Y hoy es el día en que vamos a seguir. Así que saludos, Samuel, Eso es así. bendiciones. Hoy es el día. Dios le bendiga, apóstol. Dios le bendiga a todas las personas que están viendo este podcast. Dios los bendiga y que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Gracias nuevamente por la oportunidad. Claro. Y voy a hacer de bendición como fue el anterior. Así que vamos a seguir. Bueno, Samuel, nos quedamos con El muchas anterior cosas. estuvo bueno. Sí, estuvo bien bueno y pero nos quedamos con muchas cosas en el tintero, como decimos. Así que vamos a seguir, como dije ahorita, Eso es así. Samuel, el el Claro. evangelio que hay que esparcir, el reino que hay que expandir, es una misión obviamente de toda la iglesia, pero cuando Es Dios correcto. en su palabra nos hace claro que a unos Dios llamó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, nos hace claro que hay algo en el corazón de Dios para llamar gente con una pasión y ¿verdad? Un enfoque, una unción específica hacia eso. De nuevo, nos toca a todos hablarle de Eso Cristo es al así. mundo, ¿no? A todo el que encontremos, invitarlo a la iglesia a hablarle de Cristo, pero este ministerio, que como decíamos la vez pasada, que está como que medio en peligro de extinción, porque todo el mundo ahora como que quiere ser apóstol, profeta, pastor, tal vez, y como que el evangelista se ha quedado a un lado. Samuel, necesito que la gente escuche, ¿sabes? Cuán importante, y de hecho comenzamos el programa pasado, pero hay que reiterar cuán importante es el evangelista y el evangelismo para el cuerpo de Cristo. Pues mira, Paul, apunte, el evangelismo es sumamente importante para la iglesia y más importante aún para las personas que no conocen de Cristo. Como estuvimos discutiendo la vez pasada, el evangelio se trata de llevar el mensaje de salvación a las personas, ese mensaje de Cristo, de que Cristo es la esperanza, de que Cristo sana, de que Cristo salva, que Cristo restaura. Esa es la importancia del mensaje de nosotros los evangelistas. Y me acuerdo que la semana pasada yo cerré diciéndote que se nos quedó un punto que yo quería discutir y es sobre la importancia, comparando lo que es el evangelismo con el corazón del cuerpo humano. Y yo lo encontré sumamente interesante porque me puse a analizar la importancia del corazón, más también me puse a comparar la importancia de lo que es el evangelista dentro de la iglesia. Como tú bien dijiste ahorita, hay distintos ministerios, cada uno de los ministerios es importante, pero lamentablemente la gente se está enfocando en que yo quiero ser apóstol, yo quiero ser pastor, yo quiero ser profeta, maestro, pero lamentablemente, como dijiste, los evangelistas nos hemos quedado como rezagados y muchos de esos que quedan no están haciendo el trabajo que se supone que se haga. Por ejemplo, muchos evangelistas hoy en día lo que están haciendo es están prácticamente como que entreteniendo a las personas y no se está llevando realmente el mensaje que se tiene que llevar. Y nosotros, ¿verdad? Necesitamos volver a llevar ese mensaje de salvación, ese mensaje que está escrito en la palabra, ¿sabes? Nosotros no nos inventamos ningún mensaje, ¿verdad? Nosotros tenemos que predicar la palabra tal y como está. Y nosotros somos sumamente importantes como te dije, para la iglesia y para las personas que no conocen del evangelio. Marcos 16:15 nos dice, y les dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Esto es un mandato de Jesús. O sea, si Jesús me está diciendo a mí, a través de su palabra, que yo tengo que ir a toda criatura, a llevarle su palabra, a llevarle esperanza, a llevarle vida, a llevarle salvación, entonces, ¿por qué yo me voy a desviar de ese camino? Y es importante que cada uno de los evangelistas entienda que tenemos que llevar el evangelio a toda criatura. No importa dónde sea que Dios nos envíe, no importa dónde nosotros estemos, porque podemos estar haciendo compras en un supermercado, pero si nosotros podemos identificar a alguien
que está pasando por algún problema, oye, pues ¿cómo yo le voy a pasar por el lado de esa persona y no le voy a llevar ese mensaje de esperanza a esa vida que tal vez está en ese lugar? ¿Verdad? Y es por eso que nosotros tenemos que entender que tenemos que llevar ese mensaje de paz, ese mensaje de salvación a las vidas que están a nuestro alrededor. Entonces, la importancia del ministerio evangelístico, apunte, tiene la misma relevancia y la misma importancia que tiene el corazón en nuestro cuerpo, en el cuerpo humano. El corazón, el propósito del corazón, Dios creó el corazón del ser humano con el propósito de que bombeara sangre a nuestro cuerpo, de que bombeara sangre a nuestros órganos, y además de eso que en nuestra sangre fuera el oxígeno también. O sea, que está bombeando sangre, más está bombeando el oxígeno a los demás órganos, a las demás partes del cuerpo. Y es importante, ¿verdad?, que nosotros conozcamos eso, porque esto es básicamente lo que hace el ministerio evangelístico. El corazón se encarga de bombear la sangre a todo el cuerpo y suministra oxígeno y nutrientes a las demás partes del cuerpo. Una persona con un pobre funcionamiento de su corazón será una persona débil, una persona que siempre va a estar cansada, una persona con pobre funcionamiento de su corazón. Es una persona que si no se cuida, va a padecer de enfermedades del corazón y en muchas ocasiones puede perder hasta la vida por un ataque cardíaco. ¿Por qué? Porque su corazón no está llevando el flujo de sangre constante que tal vez necesita su cuerpo. Entonces, si nosotros queremos tener una vida plena, una vida saludable, si nosotros queremos disfrutar de nuestro cónyuge, si nosotros queremos disfrutar de nuestros hijos, de nuestros nietos, si nosotros queremos disfrutar de todo lo que nosotros amamos hacer, nosotros tenemos que tener un corazón saludable y tenemos que cuidar nuestro corazón de todo aquello que daña nuestro corazón. Entonces, Samuel, entonces, ¿cómo tú me comparas el ministerio entonces evangelístico con el corazón? Pues mira, esto es bien sencillo. El ministerio evangelístico es importante porque está encargado de llevar las buenas noticias de salvación al mundo, llevar el mensaje de vida y esperanza a las vidas que se encuentran sin ningún tipo de esperanza. Y este mensaje, apunte, es bien importante, que no es tan solamente para un grupo selecto de personas. Este mensaje es para todas las personas, para todo aquel que nos rodee. ¿Ve? Y esa es la comparación, la que yo hago entre el ministerio evangelístico y el corazón. El corazón se encarga de llevarle sangre a los órganos, oxígeno a los órganos del cuerpo, pero nosotros con el ministerio evangelístico nos encargamos de llevar buenas noticias de salvación y de predicar el mensaje del poder de la sangre de Cristo a las demás personas. Marcos 16:16 dice: el que creyere fuera bautizado, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto me quiere decir que el mensaje es para todo el mundo. Yo me he encontrado en muchas ocasiones, ¿verdad?, con compañeros de trabajo, que yo antes le enviaba mensajes por WhatsApp por la mañana, de mensajes de la palabra, de versículos del día, y uno de estos compañeros me dice, me texteó para atrás: no me envíes eso porque no me interesa. Ok, no hay problema. Pues no se lo envíe más. ¿Por qué? Porque no le interesa. Pero nosotros tenemos que seguir predicando la palabra. Nosotros tenemos que seguir el trabajo que nosotros estamos haciendo. Tenemos que ser como el corazón, esparcir el mensaje, esparcir la sangre, pero nosotros esparcir lo que es la palabra de Dios. Y yo puedo comparar, y me atrevería a decir, ¿verdad?, que el ministerio evangelístico vendría siendo como si fuera el corazón, ¿verdad?, el corazón de lo que es el evangelio, el corazón de la iglesia, porque nosotros entonces nos encargamos de llevar ese mensaje a las demás personas, a las vidas que están a nuestro alrededor. Dijiste algo bien importante, digo, de todo lo que dijiste importante, es que es llevar el evangelio, las buenas nuevas. He visto una tendencia en ciertos evangelistas de predicar doctrina, de decirle a la gente cómo se deben vestir. Y eso no es un trabajo del evangelista, eso es un trabajo del pastor. El pastor allá con la iglesia, ¿verdad?, que es el guarda de las almas de esa congregación, es el responsable de decirle a la gente, ¿verdad?, en qué forma dice la Biblia, no yo, que uno debe vivir, ¿verdad? Pero no es una labor del evangelista hablar de la famosa doctrina, ¿verdad? Porque así es que le llaman la doctrina, que es cuál debe ser el estilo de vida, específicamente de vestimentas, etcétera. No es un trabajo del evangelista, ¿no? Porque
entiendo que si ese evangelista es el portador de buenas noticias, ¿cierto? Es correcto, es correcto. Nosotros yo no puedo ir a yo no puedo formar una campaña evangelística, por ejemplo, en una plaza, y que mi mensaje sea basado solamente sea basado en doctrina. No te pongas esto, no hables de esta manera, no hagas esto otro, porque ese no es mi trabajo. Mi trabajo es llevarte el mensaje de salvación. Ese es mi trabajo como evangelista. Porque como tú bien dices, ese trabajo entonces le tocaría al pastor. Yo estoy tratando de ganarme esas almas para Cristo, tratarlas de llevarlas a la iglesia donde yo me congrego, para que entonces esas personas sean discipuladas y sean, ¿verdad?, educadas en lo que es la palabra del Señor. Yo estoy haciendo un trabajo poniéndolo en estas palabras como si fuera de recolección. Yo estoy recolectando las vidas que yo me encuentro en la calle para llevarlas a mi iglesia, para que entonces sigan, ¿verdad?, y continúen con su educación en lo que es la palabra del Señor, ¿verdad? Y ahí entonces, cuando llegan a la iglesia, entonces cuando van a empezar a ver y van a empezar a conocer cosas que tienen que, en su vida, que cosas que tienen que cambiar, comienzan a ver modelajes en otras personas. Pero es importante que nosotros los evangelistas, si queremos que nuestras iglesias se llenen, tenemos que salir a buscar las vidas a la calle. O sea, no podemos, ¿verdad?, esperar a que la iglesia se llene así porque una persona pasó y entró. No, o sea, nosotros tenemos que buscar las vidas para que entonces, ¿verdad?, ellos puedan llegar a la iglesia y ser parte de una congregación, ¿verdad?, y tener una buena formación en lo que es la palabra del Señor. Y ahora que mencionas iglesia, otra cosa que he visto, y quiero que me arroje luz, y a todos los que nos ven. Un evangelista debe responderle como ministro, como parte del cuerpo de Cristo, a un pastor, a una iglesia, o una vez Dios lo llama, anda por ahí como agente libre, por su cuenta. Los evangelistas no somos llaneros solitarios. Con eso te lo digo todo. O sea, nosotros nos debemos a Cristo. Nosotros nos debemos, y si nosotros nos debemos a Cristo, nosotros se supone que entonces nos congreguemos en una iglesia. Y dentro de esa iglesia nosotros tenemos una cabeza que es el pastor. O sea, que nosotros, ahora mismo yo estoy haciendo este podcast contigo, pero mi pastor sabe que lo estoy haciendo porque yo se lo había comentado. O sea, todo lo que yo voy a hacer, ¿verdad?, fuera de la iglesia, todo lo que yo voy a hacer a través de las redes, antes de yo hacerlo ya yo lo he hablado con mi pastor. ¿Por qué? Porque yo, o sea, yo no tengo, ¿verdad?, yo tengo una persona arriba de mí a la cual yo le tengo que responder, que es el pastor, ¿sabes? Los evangelistas no somos llaneros solitarios. Nosotros no vamos de iglesia en iglesia, o no vamos de pueblo en pueblo, o de plaza en plaza, o de parque en parque, sin ningún tipo de cobertura, ¿sabes? Si tú quieres que tu ministerio evangelístico sea un ministerio poderoso, que sea un ministerio, ¿verdad?, que surjan milagros donde quiera que tú vayas, tú te tienes que someter. Tú te tienes que someter a unas autoridades, y esa autoridad tuya como evangelista es tu pastor. O sea, los evangelistas no somos llaneros solitarios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Lo que yo llevo muchos años enseñando, Sammy, es que todo ministerio, para que tenga fundamento y tenga respaldo de Dios, tiene que salir de una iglesia. O sea, ningún ministerio se da fuera de la iglesia. Definitivo. Se da en la iglesia y debe responderle al cuerpo, ¿verdad? Y te lo digo porque, Así mismo. y por eso te hice la pregunta, porque he visto en los últimos, por muchos años he visto personas que una vez Dios los llama al ministerio, que no es pastoral, ya no son, o sea, Dios me llamó a esto, yo me voy por mi cuenta y no le responden a nadie. Y eso es peligroso. Yo mismo, yo no soy pastor, yo soy apóstol. Y yo le respondo a un pastor y a una iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque como tú dices, no hay llaneros solitarios aquí. O sea, el mismo apóstol Pablo, cuando fue llamado, ¿no? Pablo fue a la iglesia de Antioquía y se preparó. Y dice la Biblia en el libro de los Hechos que habiendo orado y ayunado, oraron por Pablo y lo enviaron desde la iglesia de Antioquía. Pablo no estaba por su cuenta. Pablo respondía al cuerpo. Exacto. Pablo respondía. O sea, sí. De hecho, yo tengo una nota acerca de eso, una de las notas que iba a decir la semana pasada. Para que un evangelista sea efectivo, debe entender en todo momento que primero tiene que tener los pies en la tierra, ¿sabes?
el evangelista se supone que no cree, no se soporte, ¿verdad? En su propio conocimiento. Él tiene que tener los pies bien puestos en la tierra. Y segundo, que no es un llanero solitario, ¿sabes? Tú te imaginas un brazo caminando solo por la calle, o un pulmón, o los pulmones caminando solos por la calle. No lo vas a ver. ¿Por qué? Porque cada una de las partes del cuerpo se complementan. Cada una de las partes del cuerpo se complementan. Mis pulmones necesitan el corazón necesita el cerebro, mis brazos necesitan los hombros, ¿ves? Y así mismo nosotros los ministros, los pastores, los evangelistas y todos los del ministerio nos necesitamos unos a otros porque tenemos que velar nuestras espaldas. O sea, si yo no tengo a mi pastor orando por mí, cuando yo voy a hacer obra evangelística en la calle, pues mira, espiritualmente pues no voy a tener esa cobertura que yo voy a necesitar. O sea, y tenemos que entender eso. Y otra cosa que nosotros tenemos que entender como evangelistas es que tenemos que buscar la presencia del Dios grande y no el escenario para engrandecernos. Que eso es algo que está ocurriendo lamentablemente en todas las áreas del ministerio, ¿sabes? En todas las áreas. Exacto. Entonces, y estamos viendo que los evangelistas están yendo más a las iglesias y menos a la calle, cuando se supone que sea al revés, se supone que vayan más a la calle y menos a la iglesia. Porque se supone que en la iglesia todos estén evangelizados, claro, que siempre van a haber visitas. Claro, y si van a estar en la iglesia en algún momento, mi opinión, tú me dices, a lo mejor tú no estás de acuerdo, yo creo que sí, pero con lo que voy a decir. Mi opinión es que si vas a estar en la iglesia y van a haber unas actividades tuyas como evangelista en la iglesia, coordina para que sean cultos evangelísticos y que traigan gente a la iglesia para que reciban ese mensaje. No es irle. Y una vez, cuando yo pastoreaba, Sammy, una vez me llamó una persona, no, obviamente no voy a decir el nombre, estoy hablando ya hace muchos años atrás, me llama, mejor dicho, no fue a la iglesia. Me dice, mire pastor, tengo una actividad evangelística y me gustaría que usted con toda la iglesia fuera. Y yo le digo, ¿para qué? Bueno, tú me conoces, Sammy. Yo le digo, tú sabes, yo le digo, ¿para qué? Me dice, no, porque queremos tener mucha gente allí. Y yo, pero esa actividad es para la iglesia o un culto, una campaña evangelística. Me dice, no, es una campaña evangelística. Y yo, pero ¿tú quieres que yo lleve a los miembros de mi iglesia para que tú le digas que Cristo salva? Porque ellos ya lo saben. Me dice, no, definitivo. Es que eso es una actividad que yo hago evangelística para la unidad de la iglesia. Entonces yo vuelvo otra vez. Digo, pero entonces, ¿una actividad evangelística o una actividad para la unidad de la iglesia? Me dice las dos cosas. Y digo, pero es que no me cuadra, amigo. Porque si tú quieres que aquello se llene de cristianos, no es evangelístico. Ahora, si tú me dices a mí, queremos hacer una reunión con todos los pastores para que evangelicen y traigan gente a la campaña, yo te la compro. Pero no me digas a mí que tú quieres que yo lleve a todos los miembros de la iglesia a una campaña evangelística porque tú quieres la unidad de la iglesia. Oye, querer la unidad de la iglesia no es malo, es bueno. Y toda la actividad que se haga en ese sentido es chévere, pero no me digas a mí que en estos tiempos. Claro, pero no me digas a mí que una actividad evangelística, porque entonces se molestó. Pero usted no me quiere respaldar. Oye, no es que yo no te quiera respaldar, es que yo no voy a sacar a los miembros míos de la iglesia para llevarlos allí para que tú le digas que Cristo salva, porque ellos lo saben. Ellos son cristianos ya, sirven aquí en la iglesia, algunos son líderes y aquí reciben palabra en la predicación, reciben estudios bíblicos, reciben formación, pero yo no los voy a llevar allí para que tú digas que Cristo salva. Pues se molestó y se fue. Exacto. Se molestó y se fue y después con el tiempo, pues obviamente menos gente lo respaldaba, porque también las campañas que él hacía se convertían en eventos de cristianos y él empezaba a darle palo a la gente por la vestimenta. Adoctrinando que cómo se deben vestir, como no, oye, mira, yo no voy a exponer a la gente de la cual yo soy responsable a esto, y te lo digo porque es parte de lo que sucede, ¿no? Y como tú has reiterado varias veces,
Tu labor como evangelista es llevar las buenas noticias, el evangelio, es el Cristo que salva, el que sana, provocar milagros, Exacto. provocar liberación, provocar salvación. No es caerle a palos a la gente para que la gente piense como tú quieres que piense. Exacto. Y de hecho, abundando un poquito en ese punto que tú dijiste hace varios minutitos atrás, si yo voy a llevarme gente de mi iglesia, yo me voy a llevar gente con un propósito, no para llenar el lugar o para tener números. O sea, yo me voy a llevar gente que con un propósito en específico. Por ejemplo, si yo voy a tener un evento evangelístico para que las vidas sean salvadas y sean libertadas, pues yo me voy a llevar o voy a hablar con varias personas del ministerio de intercesión para que estén allí en esa noche conmigo, junto con el pastor, cubriéndonos en oración para que ocurran milagros. Me voy a llevar a unos cuantos músicos para que tengamos claro, algunos cánticos. Y tú, tú como evangelista esperas, porque se ha hecho el trabajo, que vayan, vamos a suponer 500 no creyentes. Pues tú necesitas ujieres, necesitas gente que asista. Pues mira, estoy viniendo a las iglesias, pues necesito gente, ¿verdad? Cristianos que vayan allí, me sirvan de ujieres, que me ayuden a acomodar la gente, a ministrar. Chévere. Pero llenar aquello de evangélico para que tú como evangelista digas que Cristo salva, yo se lo dije, mira, yo no lo voy a hacer, yo no voy a ir. Porque Cristo salva. ¿A quién? A los cristianos. Se supone que ellos lo sepan, ¿no? Exacto, definitivo. Y si yo me voy a llevar gente, me voy a llevar gente con propósito. Con un propósito, intercesores, no me voy a llevar gente para crear números. ¿Para qué? Claro. Oye, y lo que voy a decir suena mal, pero también se lo mencioné a él. Digo, si tú lo que necesitas le dije, si tú lo que necesitas es una ofrenda, yo hablo con el tesorero y te doy una ofrenda. No, yo no quiero ofrenda. Y yo, bueno, ¿para qué tú quieres llenar aquello de cristiano entonces? Porque le dije, me perdí. Le dije, así le dije, me perdí. ¿Sabes qué digo? Se fue molesto. ¿Verdad? Y algunos pueden decir, oye, pero qué barbaridad. Usted le dijo a ese hombre, bueno, ¿qué me pasó por la mente? ¿Tú quieres llenar una campaña evangelística solo de cristianos? ¿Qué me pasó por la mente? Pues que hay que financiar la campaña y yo lo entiendo. Pero si el fin es financiar, pues yo estoy dispuesto a financiar esfuerzos evangelísticos, lo he hecho muchas veces. Hay que ayudarte a financiar la campaña evangelística para que tú ganes vidas para Cristo, lo hacemos. Pero yo no voy a llevar cristiano para que tú le digas que Cristo salva. No hay ningún propósito en eso, no hay ningún sentido en eso. Ni propósito ni sentido, como tú dices. Mira, que la predicación no vaya a ser como el video que me enviaste del café. Que todos los que toman café se van para el infierno. Ay, Padre amado, es que hay mucho loco en este mundo. Últimamente estamos viviendo unos tiempos que uno se queda, Dios mío, pero ¿de dónde sale esta gente? Eso es lo que pasa, Sammy, que lamentablemente, y tú sabes que yo llevo muchos años mentoreando y entrenando y adiestrando en el campo ministerial, pero en el campo secular, ¿verdad? De negocios y organización. Lo que yo he visto, Sammy, es que muchas personas que sí pudieran tener un llamado y que sí pudieran tener una buena intención, no quieren prepararse, Sammy. O sea, esto es, como Dios me dijo que yo voy a ser pastor, apóstol, profeta, maestro, evangelista, pues yo oro y lo que me venga a la cabeza es lo que voy a decir, porque o sea, cuando yo escucho a la gente decir, el mundo llama a los capacitados, pero Dios capacita a los llamados, eso es una media verdad. ¿Por qué? Oye, ciertamente Dios nos da sabiduría porque Jesús dijo que nos iba a dejar el Espíritu Santo, ¿verdad? Para que nos diera palabra, que nos enseñara y que nos guiara a toda verdad y a toda justicia. Eso es la verdad. Pero óyeme, Jesús se preparó 30 para ministrar 3. ¿Eso es así? O sea, Jesús no salió del taller de banistería de José. Un día dijo, bueno, yo soy el Mesías, me voy por ahí. Pues fíjate que a Jesús le decían rabí, le decían maestro. ¿Por qué? Bueno, porque habían visto a Jesús prepararse, ¿no? Conocía la ley y Pablo estuvo 3 años en preparación antes de salir a predicar. Jesús tuvo 3 años y medio con sus discípulos, ¿verdad? Preparándolo. Pero he visto muchas de estas personas que dicen estos disparates. De hecho, vi uno hace un par de años, enviaron uno, Samuel, que con ese sí que yo por poco y muero de un infarto. Dijo que el cristiano que duerme con pijama es un impío. Que había que dormir vestido, pero no en pijama, porque la pijama era del diablo. Y yo, pues, ¿de dónde sacó eso? Vaya usted a saber. Pero, ay, Padre amado. pero de la misma manera te digo que en el movimiento apostólico he visto cosas parecidas, ¿no? Unas supuestas revelaciones
Y yo creo que esas revelaciones son para algo que tú dijiste ahorita, ¿no? Nosotros debemos engrandecer a Dios con lo que predicamos y lo que hacemos y no buscar engrandecernos a nosotros. Pero volvemos, el común denominador de muchas de estas personas que ministran al margen de la palabra de Dios es que no se preparan. Eso es así. Y nosotros tenemos que entender, lo como Jehová le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Nosotros recibimos el llamado de parte de Dios. Dios nos dice lo que vamos a hacer, pero está en nosotros que eso se desarrolle. Yo me tengo que esforzar. Si a mí me invitan a predicar a algún lugar, yo no puedo ese mismo día o horas antes comenzar a hacer algo. O sea, yo me tengo que preparar días antes, una semana antes en la palabra, en oración, ¿verdad? Para yo llevar el mensaje correcto. Y a estudiar la palabra, porque Y a fíjate, estudiar la palabra. mucha gente, Sammy, confunde el aprenderse textos de memoria con conocer la palabra. Fíjate que cuando Jesús se paró frente a los que estaba en la sinagoga y estaban los fariseos, Jesús leyó el libro de Isaías y dice, el Espíritu de Jehová vino sobre mí y me ungió Dios, ¿verdad? Para dar libertad a los cautivos y todas esas cosas, sanar los enfermos, a traer la alegría, ¿verdad? A los que están tristes. ¿Qué hicieron los fariseos? Dijeron, oye, pero ¿quién se cree que es este que dice que es Cristo? ¿Y qué nos enseñó eso? Fíjate que los fariseos, o sea, se sabían la Biblia, o sea, la palabra, las leyes se las sabían de memoria, pero no conocían, o sea, no conocían la palabra. Y como una vez yo le dije a alguien, ellos conocían la palabra de Dios, pero no conocían al Dios de la palabra. Exacto. Y lamentablemente muchas personas se aprenden los textos de memoria, pero no conocen la palabra. Exacto, hay muchas, y lamentablemente lo vemos dentro de la iglesia. Hay muchas personas que te citan la palabra de la A a la Z, del Génesis al Apocalipsis, pero cuando pasan por ciertas circunstancias en sus vidas no aplican la palabra que tanto dicen con su boca. Entonces, ¿de qué me vale a mí saberme toda la Biblia de pies a cabeza? Pero cuando llega un momento difícil a mi vida, no la pongo en práctica. O sea, yo prefiero conocer varios versículos, varias historias de la Biblia, pero que sean que me bendigan, que bendigan mi vida y que yo las pueda poner en práctica. Porque esa es la idea, que la palabra que yo predique, yo la ponga en práctica en mi vida. Pero lamentablemente, como dijimos, la gente no quiere, no quiere estudiar. Ahora, Sammy, en tu experiencia como evangelista, ¿qué necesita este mundo? Porque yo creo que a veces perdemos de perspectiva la razón de ser no solamente de los evangelistas, sino de la iglesia. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, no dijo amó Dios a los judíos, amó Dios a la iglesia. O sea, el amor de Dios es por toda la humanidad. Por eso envió a su hijo a morir. ¿Qué necesita el mundo de nosotros, de los evangelistas, de los ministros, de la iglesia en general? Porque tenemos una crisis, la gente no quiere ir a los templos. Así mismo. ¿Qué necesita el mundo? ¿Qué nosotros debemos darle, debemos proyectarle, debemos decirle? Porque hemos hablado de buenas nuevas, ¿verdad? Que evangelio quiere decir buenas noticias. Pero ¿cuáles son esas buenas noticias, Sammy? Porque pues, que Cristo salva, chévere, hay que decirlo. Que el cielo es real, amén. Que Dios nos ama, amén. Pero en mi opinión, eso no es suficiente. Pero el mundo necesita varias cosas de nosotros, la iglesia. Y cuando digo la iglesia, me incluye a todos, incluimos a toda la iglesia en general. Primero, el mundo necesita que la iglesia modele, o sea, que el mundo pueda ver en nosotros que si realmente nosotros le servimos a Dios, que nosotros vivimos bajo los preceptos y estatutos de la palabra de Dios, que la gente vea que nosotros no somos otros del montón, que no somos cristianos aquí en la iglesia y somos otra cosa en los trabajos, o somos otra cosa en el vecindario, o somos otra cosa en la comunidad. Y la gente en el mundo necesita ver en nosotros ese modelaje. La gente está llena de palabras, apunte. La gente hoy en día tiene su Biblia en el celular, ya en sus teléfonos tienen la Biblia y la gente lee la Biblia todos los días. Pero como decimos, ¿para qué yo voy a leer la Biblia si el vecino que supuestamente es cristiano no me modela? ¿Para qué yo voy a ir a una iglesia si el que está a mi alrededor, el compañero mío de trabajo que supuestamente es cristiano, no vive como dice la palabra del Señor? Y una de las cosas que necesita el mundo, primero que nada, es que nosotros modelemos que Cristo vive en nosotros. Y otra cosa que el mundo necesita de nosotros como iglesia es que testifiquemos.
testifiquemos las obras grandes que Dios ha hecho en nosotros, que podamos decirle al mundo, mira, yo estaba pasando por esta situación, mi matrimonio estaba en crisis, pero una vez nosotros vinimos a los pies de Cristo, Dios empezó a cambiar las cosas en nuestro matrimonio y hoy en día mi matrimonio está fuerte y saludable. Que las personas que cuando me vean digan, adiós, pero este era el muchacho que se metía a droga, o este era el muchacho que se pasaba borracho. ¿Qué te pasó? Mi hermano tuvo un encuentro con Cristo. Tuve un encuentro con el Dios que me salvó, con el Dios que me libertó. Y esa es otra cosa que necesita el mundo de nosotros, que testifiquemos. Ya casi no se ven testimonios, hermano, ¿sabes? Nosotros tenemos que testificar lo que Dios está haciendo en nosotros para que esas vidas comiencen a llegar a los pies de Cristo, que ese es, ¿verdad? El fin de nosotros los evangelistas y de la iglesia en general. Se supone que ese sea el fin, que testifiquemos lo que Dios está haciendo en nosotros, ¿verdad? Y que modelemos, que demos ese testimonio, que guardemos nuestro testimonio ante las demás personas. Y eso es lo que realmente necesita el mundo, ¿sabes? El mundo no necesita ver cristianos famosos, el mundo no necesita escuchar palabras súper bonitas, ¿no? El mundo lo que quiere ver es modelaje y testimonio de parte de nosotros. Que el mundo ve en nosotros, entonces, lo que tú quieres decir, que vale la pena estar al lado de acá. Claro, Porque si nos ve a definitivo. nosotros igual que ellos y dice, bueno, es lo mismo aquí que allá, pues me quedo acá, ¿no? Exacto, exacto. Sí, porque si es lo mismo donde yo estoy que allí, pues yo me quedo aquí, pero ese Sí. cambio, ¿no? Como tú dijiste, es bien importante, mi gente, a lo que nos están viendo. Esto que dijo Samuel, ahora que mencionó una de las cosas, que el mundo está viendo en nosotros. El mundo, nosotros estamos demostrando al mundo que vale la pena estar acá, en el cuerpo de Cristo. El mundo nos ve quejándonos, nos escucha quejándonos, nos ve en derrota, nos ve temeroso ahora con esto de la pandemia. Todos debemos ser prudentes, ¿verdad? Debemos cuidar nuestra salud, claro está, pero la gente nos está viendo igual de aterrorizados que ellos. O sea, ¿qué fe le estamos mostrando? ¿Qué fortaleza de Dios en nuestra vida? ¿Qué cambios de Dios en nuestra vida le estamos mostrando? Saben, estos días yo estaba en una iglesia y después que ministré estaba hablando y decía, bueno, si hicieran un background check a todos nosotros como cristianos y fueran al barrio donde vivimos a preguntar sobre nosotros, ¿qué dirían? Pues me imagino que muchos abrieron los ojos así grandes, como que no Sí, vayas al mío, por favor. me dijeron, bueno, uno me dijo, bueno, tú sabes, porque de nuevo, Hermano. o sea, si yo quiero saber realmente ¿verdad? Cómo tú te proyectas como creyente, pues habría que preguntarle a la gente que trabaja contigo, a tu familia extendida y a los vecinos. A los vecinos, que son los que... dicen, ese hombre, esa mujer, esa familia son un modelo aquí, ellos ni se escuchan, ellos aquí son bien serviciales, son muy amables, tú sabes, ayudan al que pueden, pero tú sabes, yo dije, ¿qué dirían de nosotros, no? Si fuese a hacer un background check de cada creyente, pues sería interesante, ¿no? Complicado, pero interesante. Mi hermano, eso sería sorpresa. Claro, y decimos esto y nos reímos, ¿verdad? Porque es jocoso, pero es una realidad. ¿Cómo nos estamos proyectando ante el mundo? ¿No? Y cómo nosotros le vamos a responder a Dios cuando nos llame a cuentas a nosotros. Ajá. Eso, ay Dios mío. Fíjate, y nosotros ganamos más gente por nuestro estilo de vida que por lo que decimos, porque nosotros estamos influenciando gente todo el tiempo, la gente nos está observando. Y tal vez no, o sea, como yo siempre he dicho, ¿no? Vamos a morir un día sin saber a cuánta gente nosotros traemos a Cristo, directa o indirectamente. Porque eso nunca lo vamos a saber, porque la gente que tú le predicas y aceptan a Cristo ahí, pues amén. Pero hay gente que tú simplemente les serviste, les hablaste, los escuchaste, le diste una palmada en la espalda, le diste una palabra, le hablaste de Cristo informalmente en una oficina, en la cafetería. Tú no sabes el impacto que tuvo esa palabra en esa persona. Y si esa persona eventualmente conoció a Cristo y yo tuve una experiencia así, Sammy, hace años, prediqué en la calle, en un culto en un hogar hace años, cuando yo era miembro de la iglesia, era líder empezando. Y había una persona allí que lloró, pidió la oración, oramos por ella, le preguntamos si quería aceptar a Cristo, dijo que no. Y con el tiempo, yo me encuentro con esa persona. Y me dice, el día que usted predicó, yo sentí un toque bien fuerte, algo dentro de mí que yo no podía explicar y ahora entiendo que es Dios. Pero unos días después fui a otro culto de otra iglesia
en un hogar y ahí sí acepté a Cristo porque ya yo no podía, ¿no? El Espíritu Santo seguía, me decía, me seguía tocando. Y esa persona, cuando yo me encontré con ella años después, estaba en el ministerio, era pastora. Wow. Que había sido misionera, había viajado a varios países. O sea, yo nunca me hubiese enterado si no me reencuentro con ella y me testifica, ¿no? Pero fíjate que yo fui el que prediqué ese día y ella no aceptó a Cristo, pero esa palabra siguió martillando hasta que ella va a otra iglesia, acepta a Cristo, y entonces se desarrolla en el ministerio. Así que se los digo a gente porque no vamos a saber, Sammy, nunca cuánta gente nosotros vamos a impactar. Exacto, y tenemos que decir, tenemos que hacer como dice segunda de Timoteo, tenemos que predicar la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, tenemos que hacer redacudir a las personas, reprender, exhortar con paciencia y doctrina. La palabra misma me dice, mira, predícala a la gente. Si te escuchan o no te escuchan, eso es problema de ellos, tú estás haciendo tu trabajo. O sea, predícale, no importa dónde estés, no importa la circunstancia, predica. Háblale de Cristo a la gente y que además de eso, ellos también puedan ver tu modelaje. Eso es bien importante, que tu predicación combine con tu testimonio. Que tu estilo de vida esté alineado con lo que tú predicas. Es correcto. Entonces, eso es así de sencillo. Ajá. Hay un punto que en muchas ocasiones nosotros fallamos como evangelistas o como ministros del Señor y tenemos que tener cuidado con el suponer. Con el suponer. Yo creo que yo te envié algo esta mañana con eso. Por ejemplo, yo pensé que no me querías escuchar o pensé que me ibas a ignorar, ¿verdad? Pensé que no te interesaba que yo te hablara pensé de que Cristo. no te interesaba o no le hablé porque pensé que estaba ocupado. Entonces, el suponer traerá graves consecuencias si dejamos que domine nuestra mente y nuestras acciones. Eso es bien importante, ¿sabes? No podemos dejar de hablarle a una persona tal vez porque lo vemos triste o porque tal vez lo vemos alegre, ¿sabes? Nosotros no sabemos cómo está el corazón de esa persona, no podemos suponer. Entonces, y el suponer es uno de los peores errores del ser humano. Y es porque cuando lo hacemos damos por cierto que lo que suponemos es real. Por ejemplo, me viste sonriendo, pero la realidad es que estoy en depresión, ¿sabes? No todas las personas que sonríen por ahí, no todas las personas que están riéndose a carcajadas, realmente son felices. Hay muchas personas, es como el payaso, a veces, como decimos, estoy como el payaso riendo por fuera, pero por dentro me estoy quebrando, por dentro me estoy rompiendo, por dentro estoy muriéndome, ¿sabes? Y muchas ocasiones esas personas que tal vez tú las ves haciendo chistes y riéndose mucho, es porque están pidiéndote a gritos que hagas algo por ellos. Entonces, otro ejemplo de esto es que ves muchas fotos de mí en Facebook con mi esposa o con mi esposo, pero la realidad es que estamos a punto de divorciarnos, ¿verdad? A veces vemos estos matrimonios, estas parejas que ponen muchas cosas, muchas fotos en las redes sociales, pero cuando tú indagas en su matrimonio, ese matrimonio está destrozado y está a punto de divorciarse. Entonces, nosotros los evangelistas, los ministros, los cristianos, la iglesia en general, no podemos vivir de suposiciones. Como yo lo vi feliz, pues no le hablé. Mi hermano, pero si esta persona tal vez está dándote otros signos, ¿verdad? Otras señales para dejarte saber que necesita ayuda. Y nosotros tenemos que estar apercibidos. Nosotros tenemos que aprender a reconocer cuáles son esas señales que la gente nos está enviando. Entonces, si nosotros no aprendemos a reconocer esas señales, entonces, ¿qué nosotros estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? O sea, y nosotros tenemos que pensar en eso y tenemos que, ¿verdad? Reevaluarnos nuevamente en nuestro ministerio, en nuestra relación con Dios, porque algo está pasando cuando nosotros no podemos, ¿verdad? Reconocer esas señales. A veces nos gusta predicar desde la zona cómoda, ¿me entiendes? Exacto. Estamos muy cómodos, ¿verdad? Lamentablemente yo puse una nota por aquí, déjame ver si la encuentro. No le iba a decir ahora, pero ya que te fuiste por esa línea. Te di el pie forzado. Sí, me diste el pie forzado. Mira, algo que nos está atacando es el sedentarismo espiritual. El sedentarismo espiritual. Eso nos está matando como ministros, como iglesia, porque como tú muy bien dices, como te me adelantaste, tú muy bien dijiste que estamos muy cómodos, estamos en nuestra zona de confort
Óyeme, y no es que predicar la palabra a través de las redes sea malo, no, al contrario, es una de las formas y maneras que hoy en día tenemos que utilizar para tratar de alcanzar miles de personas, porque esto que estamos haciendo tú y yo ahora mismo, esto lo va a ver mucha gente alrededor del mundo, ¿sabes? Esto no tan solamente va a impactar personas aquí en Puerto Rico, esto va a impactar a un montón de personas. Cuando yo hago mis live, ¿verdad? A través de Facebook, no tan solamente impacta a las personas que están a mi alrededor, eso impacta a muchas personas en el mundo. O sea, que nosotros también tenemos que usar también las redes sociales ¿verdad? Para llevar la palabra de Dios, pero no podemos quedarnos solamente ahí. No podemos solamente hacer que la gente se quede en sus casas para que vea el culto a través de las redes sociales, no. O sea, tenemos que volver nuevamente a poner la iglesia en acción, a salir, a decirle a la iglesia, tenemos que salir a la calle, tenemos que orar por las personas afuera, en la calle, tenemos que llevar la palabra. ¿Por qué? Porque estamos muy cómodos. Entonces, Dios no va, ¿qué excusa le vamos a dar a Dios? Cuando Dios nos llame, ¿verdad? A cuenta, ¿qué hiciste con el ministerio que te di? ¿Qué hiciste con los talentos que te di? Y está triste que Dios nos haga esa pregunta, porque ¿qué hiciste con lo que yo te di? Vi que no hiciste nada. O sea, ¿qué pasó aquí? Sí, que no hay nada como el contacto personal tampoco, tú sabes, podemos hacerlo por las redes, como tú dices, esto lo ve mucha gente, hacemos los live, lo ve mucha gente, y eso está bien. Oye, ni Samuel Claro. ni yo estamos condenando eso, yo creo que No, por el contrario, si está esa llave, es necesario. vamos a usarla, ¿verdad? Para predicar el evangelio, para enseñar, para mostrar a Cristo, pero para mí no hay sustituto para el contacto personal. No, para nada. Yo volvemos, a mí me gusta, ¿sabes? Relacionarme personalmente, ¿no? Y en todo este tiempo de la pandemia, Samuel, bueno, tú sabes que hace un tiempo nos encontramos allá en Yauco, que fui a dar un estudio bíblico a los caballeros y tú fuiste, y tú viste que yo abracé a todo el mundo, y ¿sabes? Estamos en el tiempo en que se supone que tú no abraces a nadie, según algunos. Pero yo cada vez que veo gente que yo quiero y aprecio, yo no puedo evitarlo, porque el No. contacto personal para mí es importante. Y hay personas, Samuel, que como tú dijiste ahorita, y yo, ¿verdad? Que yo estudié salud mental, mucha gente piensa que el que está llorando y triste y aislado es el que está en depresión, pero hay mucha gente que es el alma de la fiesta, que siempre está bromeando, que siempre está fiestando, como decimos aquí en Puerto Rico, bachateando, y esa persona pudiera estar en una depresión severa, pero lo está Así ocultando, ¿no? mismo. De esa manera. Por eso es importante, como decía Samuel, mire, cada vez que usted tenga la oportunidad, háblele a alguien de Cristo, pídale, pregúntale si puedo orar por él, dé una palmada en la espalda, estréchele la mano, mírelo a los ojos, que esa persona sepa que no está sola, que todavía habemos personas en el cuerpo de Cristo que estamos dispuestos a ayudarlo, a servirlo, a levantarlo. Mira, Eso es Samuel, así. hay gente que el mejor evangelio que le podemos presentar de entrada es agarrarlo de la mano y levantarlo. Uf. Hay gente que está caída, ¿cierto? Eso es así. Y lo que ¿Tú necesita sabes cuánto? y mira, y si yo me siento solo, nadie me ayuda, nadie me quiere escuchar. Hermano, a veces la mejor presentación del evangelio es tu oreja, que tú te sientes y lo escuches, es tu brazo sobre él, es tu mano, una palmada, es una mirada, es una sonrisa, es un gesto de afirmación, es tu mejor llave para entrar y evangelizar. Eso es así. No es entrar de Eso es cantazo y así. decirle, tienes que ir a la iglesia porque el diablo te va a llevar. Hey. O sea, Entonces, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la no hay empatía? amor porque o sea, esa persona se siente perdida, abatida, rechazada, sola, abandonada. Y tú lo primero que le dices es que se lo va a llevar el diablo, pues imagínate. No lo vuelves a ver. No, y no te va a escuchar. O sea, yo he intervenido con personas que mi primera intervención es echarle el brazo. Yo he estado en funerales de gente muy cercana a mí que ha perdido un familiar y una de las cosas que a mí me molesta mucho, Samuel, es que cuando alguien ha perdido un ser querido, comienza a llorar, se aparezca alguien con buena intención, pero de buena intención está pavimentado el camino al infierno. Que le diga, no llore, que él está en el cielo. Y entonces yo solo digo a la gente, mire, por favor, cuando yo enseño, nunca le diga a nadie que acaba de perder a su mamá, a su papá, a su esposo, un hijo, un nieto, lo que sea, un hermano.
no le diga que no llore porque esa persona está en el cielo. ¿Sabe por qué? Porque nadie quiere que un ser querido esté en el cielo, quiere que esté con ellos. Así. O sea, cuando murió mi único nieto, ¿verdad? Yo tuve un solo nieto y murió hace 5 años. Era bebé. Lo primero que yo le advertí a la gente, le dije, nadie se me acerque a decirme que soy un angelito que está en el cielo. Porque puede ser que cojo, como decimos aquí, puede ser que coja una galleta. Porque yo no quiero que mi nieto sea un ángel que está en el cielo. Yo me planifiqué para jugar con él. Sí, para Y disfrutártelo. este momento de Eso dolor a mí hace. no me va a consolar, no me va a consolar que tú me digas que está en el cielo. Pues yo creo que en el cielo hay muchos ángeles para que... y se lo dije a la gente que se me vio acercando. Dije, no me diga que mi nieto está en el cielo y que no llore o que no me sienta triste porque eso a mí no me va a ayudar. De hecho, a mí me pasó prácticamente algo, lo mismo, ¿sabes? Yo hace 4 años atrás yo perdí a mi hermana, ¿verdad? Y a mí lo que me ayudó mucho no fueron las palabras, en realidad a mí lo que me ayudó en esos momentos fue el abrazo de la gente, esas palmadas en la espalda, el yo poder llorar con Claro, esas personas. porque Eso fue lo que realmente a mí me ayudó. claro, porque ese gesto, Samuel, Ujú. es lo que le trae paz a uno. Claro. Ninguna palabra nos va a Ujú. consolar. No, para nada. Ninguna. Cuando es una pérdida como esa, no hay palabra que te diga Ujú, que ujú, a ti te consuele. Te va a consolar saber que tú no estás solo en el medio de ese dolor ujú, y que hay gente dispuesta a ayudarte. Y estamos diciendo esto a los que nos están viendo y dicen, pues entonces fueron ujú, por el chojo en el tema. No, 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 no. ujú. Es que cuando nosotros nos acercamos a alguien que vemos muy triste, que vemos aislado, que lo vemos, ¿verdad? Vamos a acercarnos. Y tal vez, mire, de entrada no le diga nada. Déjele Exacto. saber que usted está ahí, que esa persona no está sola. Es que la gente tiene que entender que el evangelismo no significa parques de pelota llenas con miles y miles y miles de personas. Ni El gritería, ni evangelismo, gritería. ni gritería, ni nada por el estilo. El evangelismo es yo poder abrazar a una persona que está en necesidad, que yo pueda prestarle mi hombro a una persona que está en dolor, que llore, que yo no tenga que decirle nada, simplemente que yo la pueda abrazar y que esa persona, ¿verdad?, reciba el consuelo de parte de Dios a través de un abrazo. De eso se trata el evangelismo, de llevar cambios positivos a la persona, de traer cambios radicales a una vida, ¿sabes? De eso se trata el evangelismo. Jesús decía, porque estuve con hambre y no me dieron de comer. Estuve desnudo y no me vistieron. Estuve en el hospital y Exacto. en la cárcel y no me fueron a visitar. Y dije, ¿y cuándo pasó esto? Le dijo, bueno, cuando no se lo hagan a uno de estos pequeñitos, a mí no me lo están haciendo. Exacto. Fíjate que Jesús habló de un gesto, no habló de predicarle. Dijo, hambre, comida. Desnudez, ropa. Ropa. Hospital y cárcel, visita. No habló Jesús no enseñó en ese momento sobre predicación. Habló de que Eso un es así. gesto de servicio donde mostremos a Dios a través de nuestra vida. ¿Dónde quedo yo como evangelista? Ponte. Si yo le predico a una persona en la calle, pero yo identificando que la persona tiene hambre, no le compro nada de comer. Mi predicación fue en vano. Que la gente No va a tener, con el estómago vacío tú no le predicas. pero ¿qué hizo Jesús? Jesús enseñaba. ¿Y qué después que hacía después que enseñaba? Mira, Multiplicaba los panes y los peces multiplicó los y le panes y los llenaba el peces. estómago. Eso es así, ¿sabes? Porque de eso se trata el evangelio, no tan solamente de darle pan espiritual a la persona. Mira, si tú ves que está pasando por un momento de hambre, de escasez, mira, yo tengo la capacidad de proveerle, vamos a proveerle. Y aún si yo lo que tuviera fuera poco, mira, de lo que tengo se lo doy para que esa persona pueda comer. Porque lo he hecho en otras ocasiones y créeme que eso llena a uno también como evangelista, el yo poder suplirle la necesidad a alguien. Eso a mí también me llena. Eso a mí me llena. Algo que alguna gente no sabe, Samuel, es que el Sermón del Monte Jesús no lo dio en un solo día. Y mucha gente no sabe eso. La gente piensa que como el evento bíblico se cuenta específicamente cuando le dieron comida, pero los teólogos ¿verdad? Los estudiosos de la palabra enseñan que el Sermón del Monte fueron más de un día. O sea que cuando llegó el momento de darles comida, eso no fue un evento de un día. Estamos hablando de que cuando la gente comió, la gente cuando Jesús volvió a enseñar regresó. ¿Por qué? Oye, si Jesús lo hubiese tenido allí con hambre hasta por la noche, ¿tú crees que esa gente iban a regresar a escucharlo?
No, para nada. ¿Para qué voy a ir para allá si voy a pasar hambre? Voy a pasar hambre porque este hombre, tú sabes, este hombre predica y enseña todo el día y no voy a poder llevar comida suficiente para todo ese maratón. Pero algunos teólogos, ¿verdad? Nos indican que el Sermón del Monte fue más de un día. Así que cuando Jesús le dio de comer, seguramente ellos regresaron. Es que Jesús cubría, como decimos, todo, él cubría prácticamente todas las bases. ¿Sabes? Él te llenaba el espíritu, te consolaba con palabras, pero Te también sanaba, te él llenaba el estómago. podía reconocer que tú tenías hambre y te daba de comer, ¿sabes? Y eso también nosotros, y volvemos al punto de que nosotros también tenemos que aprender a reconocer cuáles son las señales, ¿verdad? Que nos dan las personas para entonces nosotros poder ser más efectivos en lo que es el evangelismo. Dame, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir del evangelismo? Que se nos está acabando el tiempo y no Ay, quiero que padre. esto se acabe sin que tú me digas, porque yo sé que tú tienes unas cuantas notas ahí, no quiero que esto Mira, se acabe dejando algo en el tintero. mira, mi hermano, hice esta nota que la voy a leer ahora un momentito. Y volviendo a lo que es el corazón, el corazón humano, ¿verdad? Cuando una persona tiene una dieta alta en grasas saturadas, poco a poco las venas se van tapando y cada vez el flujo de sangre va disminuyendo. Y por consecuencia, la persona tiene grandes probabilidades de morir por un ataque cardíaco. Asimismo pasa cuando suponemos, yo supongo, cuando solo suponemos que alguien no nos quiere escuchar, esa persona continúa llenando su mente de pensamientos que van contrario a la palabra, se sigue amargando con recuerdos, se llena de rencores, no perdona, y eso hace que la persona tome malas decisiones y en el peor de los casos que se prive de la vida. Todo eso porque nosotros tomamos la mala decisión de no llevarle el evangelio por el yo supuse o yo pensé tal cosa, ¿sabes? Y ese es el gran peligro de suponer, ¿sabes? Nosotros no podemos suponer, simplemente si Dios te mueve, ¿verdad? A ti como evangelista o como pastor o como ministro del Señor, o simplemente tú te congregas en una iglesia pero tienes una buena relación con Dios y Dios te mueve a darle una palabra a una persona, o no tan solamente una palabra, simplemente darle un abrazo a una persona, hazlo. Porque nosotros no sabemos por los escenarios que está pasando esa persona, ¿sabes? Tenemos que ser apercibidos, tenemos que ser astutos. Nosotros tenemos que ser astutos y aprender a reconocer, ¿verdad? Esas señales que nos están dando a las demás personas. Gente, agarre eso. Hay que hablarle a la gente de Cristo, hay que abrazarlos, hay que servirles, hay que amarlos, hay que mostrarle el corazón de Dios a la gente. Y además de eso, también debemos siempre llevar un paso adelante. Si nosotros no queremos que el enemigo tome parte y suerte con las demás personas, nosotros tenemos que llevarle un paso adelante al enemigo. O sea, nosotros tenemos que ser bravos, nosotros tenemos que ser valientes, ¿verdad? Y predicarle la palabra a las personas. No importa que nos rechacen, no importa que se burlen de nosotros. Simplemente tenemos que hacer el trabajo que Cristo nos mandó a hacer, porque nosotros tenemos que, primero que nada, quedar bien con Dios, porque Él fue el que nos puso en esta posición, ¿verdad? Y simplemente tenemos que hacer el trabajo, punto. ¿Sabes? No importa si se burlan de mí, no importa si me rechazan, no importa si me ignoran, yo simplemente estoy haciendo el trabajo que Cristo me mandó a hacer. Eso es todo. Jesús dijo, el sembrador salió a sembrar. Eso es así. No sé si tú alguna vez has sembrado algo, Samuel, yo sí. Sí, yo tengo dos matas de plata de guineo ahí en el Muy patio. bien, pues yo tengo aquí plátano, aquí hay guanábana y otras cosas. Pero fíjate, nosotros sembramos y después que tú siembras, tú no tienes control de esa semilla. No, ¿Qué tú puedes hacer? Abonar, meterle buena tierra, echarle agua, dale tú agua. sabes, asegurarte que no vengan los insectos los lagartos a comerse el fruto, las hojas, a dañar el árbol o la planta, pero tú no tienes control de esa semilla. Así que nosotros como cristianos, como evangelistas, como ministros, no tenemos control de la semilla, pero tenemos la obligación de sembrarla. Eso es así. Tenemos la obligación de regarla, de ponerle abono, que estamos hablando entonces de que de servicio, de testimonio. ¿Cuál es el mejor abono? El testimonio. Yo te hablé de Cristo a ti, Testimonio. pero mi abono para esa palabra para ti es que tú me veas actuar según esa palabra. Yo te puedo decir que Cristo salve y yo vivir como un hijo del diablo. Yo te puedo Eso es hablar a así. ti de sanidad y yo vivir una vida que me enferma. Yo te puedo hablar de gozo y vivir amargado. O sea, el abono es nuestra vida, nuestro testimonio.
Así que nos toca sembrar gente, siempre. Y usted como evangelista, el evangelio es lo que le toca predicar, el evangelio es lo que le toca mostrar, no doctrina, no es hacer reuniones con cristianos para decirle a los que ya saben que Cristo salva, sino es expandir el reino. Jesús dijo que él no iba a regresar hasta que este evangelio, el evangelio, no fuera predicado hasta lo último de la tierra. El evangelio del reino. Que estamos hablando de buenas noticias del gobierno de Dios. ¿Qué Dios quiere hacer con tu vida? Como dijimos, tu testimonio le va a mostrar lo que Dios hizo con la tuya. Para que esa semilla que tú estás sembrando de esa palabra de esa persona, tu testimonio sea el abono. Eso es lo que tiene que ver la gente. Eso es así. Sammy, se nos acabó el tiempo, pero brother, qué bueno ha estado esto, mano. Topiqui se extiende. No. ¿Sabes? Es que la palabra de Dios es tan poderosa y tan buena. Y lo que Dios, el propósito de Dios en nuestra vida es tan amplio, tan profundo y tan impactante, ¿verdad? Mente grande, que ni 1 hora ni 2 horas dan. Por eso es que una vez predicando uno se cayó del techo, se quedó dormido y se cocotó. Porque yo imagino que aquella persona allí con sueño, cansado, pero dice, esto está demasiado de bueno como para yo irme. Sí. No, mi hermano, una vez me sucedió que estaba en el gimnasio, pero no pude terminar la rutina que estaba haciendo porque me encontré con otro de las personas que asiste y sí, también es cristiano, le sirve al Señor y ambos nos pusimos a hablar de las grandes cosas de Dios y todo eso y se me pasó la hora y no pude terminar lo que estaba haciendo. Y así mismo pasa con nosotros nos envolvemos cuando dos personas ¿verdad? Son fanáticas de un deporte, pues se matan hablando y se pasan las horas hablando de eso. Puede ser, nos pasa a nosotros también con las cosas de Dios. Cuando somos apasionados por algo, pues se nos va el tiempo. Amén. Pero te doy las gracias por haber compartido estos 2 programas conmigo. No van a ser los últimos. Así que prepárate que vienen más. Vamos a hablar. Amén. Estoy ahí. Voy a ver si hago un programa que estén los 5 ministerios representados. Así que prepárate que de evangelista te toca a ti, a tener a apóstol, profeta, maestro, pastor. Así que vamos a hacer pronto un programita para que estemos los 5 ministerios representados y hablar precisamente de los ministerios, de la realidad de la iglesia, los retos y todas esas cosas. Así que amén. En estos días le dije a Antonio, el pastor de jóvenes de la iglesia de ustedes, que dije, dile a Enoch, que lo vi en estos días en el live contigo, y a Tony que se preparen y a Guaresca, porque quiero hacer un programa donde hablemos del reto, ¿verdad? Los retantes que llevar el ministerio en estos días. Así que tú como evangelista de la casa, el pastor de jóvenes, el pastor asociado, el apóstol de la casa. Así que vamos a tener una tertulia. Un revolú santo pronto. Porque, como hemos dicho, ¿verdad? El enfoque de este podcast es hablar de los retos también que tenemos nosotros en el ministerio como creyentes. Amén. Y cuál es el enfoque, ¿no? Y el propósito de Dios para nuestra vida. Así que una vez más, Sammy, gracias. A la gente que me escucha, que él me dice aponte y yo le digo, Sammy, nosotros somos amigos, sorry. Y entre amigos no hay mucho protocolo, eso nos lo dejamos cuando estamos ya en la iglesia, ya formal, exacto, pues, tú sabes, otra cosa, pero para acá siempre entre nosotros y Sammy y yo pues nos pasamos pegándonos bellones como decimos en Puerto Rico, bromeándonos, ¿no? Especialmente con el béisbol. Somos los campeones, acuérdate de eso. Somos los campeones. Está bien. Acuérdate que una golondrina no hace verano. Pero acuérdate de esto, llevamos más campeonatos que los Yankees en los últimos 10 años. Bueno, pero no es la historia. Bueno, pero anyway, eso... tengo que decir algo. Yo no veo mucha esperanza este año para los Yankees tampoco, pero... no hay mucha esperanza, Sammy, pero nada, seguimos. Gente, gracias por haberse conectado. Gracias, Samuel, una vez más, el evangelista Samuel Montalvo. De nuevo, una persona a quien yo aprecio y amo y respeto mucho. Que te agradezco que hayas estado aquí conmigo estos 2 días, ¿verdad? Hablando de este tema que es importante y pronto te vamos a tener de nuevo. Así que, una vez más, gracias, Sammy. Gracias a los que nos estén viendo. Un abrazo. Recuerde que el éxito no es un accidente. Dios tiene ese propósito con nosotros y usted no debe vivir fuera de lo que es el propósito de Dios, que es lo mejor para nuestra vida. Así que un abrazo para todos y bendiciones. Dios los bendiga.